Esto es cómo instalar SQLite con gatitos. SQLite es un motor de base de datos relacional, ligero, autónomo y sin servidor que almacena toda la información en un solo archivo. Bien, ¿cómo funciona SQLite? SQLite traduce cada declaración SQL de alto nivel en una secuencia de muchas solicitudes. Además, SQL es un sistema de consulta, mientras que SQLite es un recurso de base de datos. Ahora pasaremos a cómo se instala. Como primer paso tenemos que irnos a la página oficial de SQLite. Aquí aparece Homepage, seleccionamos y nos vamos al apartado de Download o descargar. Bajamos un poco hasta ver los últimos instaladores, que es el 643510-200 en el apartado de Windows. Lo descargamos y lo abrimos directamente en el disco C. Continuar y abrimos una carpeta que diga SQLite. Ahí adentro es donde vamos a poner el instalador que descargamos y lo vamos a extraer adentro mismo. Aquí extraer todo, volvemos a abrir en lo que extrajimos y vamos a copiar todos los archivos de adentro y los vamos a pasar a la nueva carpeta que hicimos de SQLite. Y eso sería todo por la instalación. Ya que tengamos instalado el SQLite, vamos a empezar a crear nuestra base de datos. Como primero tenemos que dirigirnos aquí en Database, y tenemos que seleccionar un archivo de nuestra computadora donde queremos que se encapsulen los datos. Por ejemplo, yo ya creé una que está aquí en mi escritorio que se llama Hospital. Lo voy a seleccionar y adentro tiene que estar el instalador de SQLite. Solo lo pueden buscar aquí y lo ingresan acá otra vez. Doble clic y no nos va a aparecer nada porque tenemos que habilitar que aparezcan todos los archivos. Ahora aquí adentro tenemos que crear un documento de texto que va a ser el nombre de nuestra base de datos. Por ejemplo, conmigo va a ser Hospital. Lo selecciono, Select, y aquí nos aparece que el nombre de la lista va a ser Hospital. Entonces le doy OK y aquí ya tenemos nuestra base de datos. Muy bien, ahora lo que queremos hacer es ingresarle una tabla. Entonces vamos a ponernos encima del nombre, clic derecho y conectar a la base de datos. Como podemos ver, aquí ya nos aparece para crear una tabla. Entonces damos clic derecho a la tabla y la vamos a crear. Como primero, aquí tenemos el nombre de la tabla. Entonces, por ejemplo, la mía va a ser pacientes y está guardado dentro de hospital, entonces vamos bien. Ok, ahora queremos agregar columnas. Las columnas se agregan aquí donde dice añadir columna y vamos a poner el nombre de las columnas que necesitamos. Como primero vamos a poner el ID, ese es esencial en todas las bases de datos, y el tipo de dato va a ser un integer. Lo vamos a clasificar como una clave primaria o llave primaria. Damos aquí en configuración y que sea auto incrementar. Lo aplicamos, OK, y ya nos aparece aquí en columnas. Vamos a ingresar otros datos para que nos cumpla con todas las funciones. Por ejemplo, acá voy a ingresar nombre también. El tipo de dato va a ser un integer. El tipo de dato va a ser un text, o sea, un texto, y el tamaño es de 50. Es como ver un bar chart. Ahora vamos a seleccionar lo que no nulo, aplicar, OK. Ahora, por último, vamos a ingresar un apellido, por ejemplo. Apellido. Igualmente va a ir en texto y 50.
El número no importa, es a nuestro criterio. Y también va a ir en no nulo. Ok, por esos son los datos que necesitamos por ahora. Entonces ahora solo le damos aquí en la flechita. Miramos que esté todo bien escrito. Ok, y nos tiene que aparecer en el status que se confirmaron los cambios a la tabla de pacientes con éxito. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestras columnas asignadas, vamos a empezar a registrar datos. Entonces nos vamos aquí, es donde dice herramientas y Open SQL Editor. Aquí tenemos que ingresar el siguiente código para que podamos ingresar los datos que necesitamos a la tabla. Empezamos con Insert Into y ponemos el nombre de nuestra tabla, que en mi caso es pacientes. Pacientes. Adentro de paréntesis vamos a escribir los nombres de nuestras columnas, pero no vamos a poner el ID porque como está autoincrementado no es necesario ponerlo. Entonces empezamos con nombre, coma y apellido. Cerramos el paréntesis y escribimos values. Luego en la línea de abajo vamos a empezar a escribir los datos que necesitamos. Como el nombre está dentro de un texto, lo registramos como una variable de texto, vamos a poner comillas. Y aquí vamos a escribir los nombres, por ejemplo, Juanito. Cerramos, coma y abrimos otra llaves, porque en mi caso yo tengo otra variable de texto. Entonces el apellido va a ser López. Cerramos comillas y paréntesis, luego coma y vamos a ir empezando a ingresar todos los datos que necesitamos. Por ejemplo, vamos a agregar unos 3. Vamos a ingresar María. Castillo. Y por último ok, ahora cuando ya estemos en el último dato que necesitamos, vamos a escribir punto y coma. Ahora, para saber si hicimos todo bien y para que se registren todo lo que hicimos en nuestra base de datos, vamos a darle en ejecutar. Muy bien, aquí me apareció un error y fue porque no coloqué las comillas. Por eso es muy importante saber bien la estructura de cada comando. Damos en ejecutar y ya nos dice que consulta fue finalizada. Entonces ahora vamos a ingresar la tabla gráfica para que nos demos la idea de cómo es. Muy bien, ahora aquí mismo solo borramos todo esto y vamos a escribir select asterisco from y el nombre de nuestra tabla, que en este caso es pacientes. Damos enter y en ejecutar. Y como podemos ver, aquí nos aparece el ID ya predeterminado por cada paciente que tenemos, el nombre y el apellido según como lo escribimos. Espero este tutorial les haya gustado bastante. Muchas gracias, suscríbanse, denle like y nos vemos otro día. Feliz tarde.